Buenas tardes, mi nombre es Edinson Torme, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad presentaré el tema de modificadores de responsabilidad penal en el derecho penal venezolano, correspondiente a la unidad 3, en la asignatura Introducción al Derecho Penal. Este tema reviste gran importancia porque permite comprender que el derecho penal no basta con determinar si una persona cometió un delito. También es necesario analizar las circunstancias que rodea el hecho, ya que ésta puede disminuir o aumentar la responsabilidad penal del autor. Para comenzar, debemos entender que el derecho penal busca proteger los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, como la vida, la libertad, el patrimonio y la integridad física de las personas. Sin embargo, la aplicación de una pena no depende únicamente del delito cometido. El juez tiene la obligación de analizar múltiples factores antes de imponer una sanción. Por ejemplo, la persona actuó bajo una fuerte alteración emocional, existió una provocación, había antecedentes penales, intentó cometer un delito pero no logró consumarlo. Todas estas circunstancias influyen directamente en la individualización de la pena. Precisamente por ello existen las circunstancias de modificadores de la responsabilidad penal. Desde mi punto de vista, este tema demuestra que el derecho penal moderno busca aplicar justicia de forma proporcional y no simplemente castigar. El objetivo general de esta exposición consiste en analizar las principales instituciones jurídicas relacionadas con las circunstancias que modifican la responsabilidad penal en Venezuela. Asimismo, se pretende comprender cuáles son las causas que atenúan o agravan la responsabilidad del autor de un delito. También analizaremos el intercriminis, las tentativas, la frustración y el delito imposible, diferenciando claramente cada una de estas figuras jurídicas mediante ejemplos prácticos. Finalmente, se pretende comprender cómo estas instituciones permiten al juez imponer una pena justa y proporcional. Modificadores de responsabilidad penal. Cuando hablamos de modificadores de responsabilidad penal, nos referimos a aquellas circunstancias previstas por la ley que influyen en la pena que recibirá el autor de un delito. Es importante destacar que esta circunstancia no siempre elimina la responsabilidad penal. En muchos casos, únicamente disminuye o aumenta la sanción que corresponde aplicar. Estas circunstancias pueden clasificarse en tres grandes grupos: las atenuantes, las agravantes y las eximentes. Gracias a ellas, el juez puede adaptar la pena a las características concretas del caso y del autor. Por ejemplo, pensemos en dos personas que cometen exactamente el mismo delito. Una actúa después de sufrir una fuerte provocación y la otra actúa con total planificación y premeditación. Aunque el delito sea el mismo, resulta evidente que ambas situaciones no deben recibir exactamente la misma respuesta penal. Esa precisamente es la función de las instituciones jurídicas. Eximentes incompletas. Las eximentes incompletas constituyen circunstancias en las cuales existe parcialmente una causa que podría incluir la responsabilidad penal, pero no se cumplen todos los requisitos exigidos por la ley. En consecuencia, el delito sigue existiendo. Sin embargo, la pena puede reducir considerablemente. Uno de los ejemplos más conocidos ocurre en la legítima defensa. Si una persona realmente se defendía, pero no utilizó una fuerza excesiva, ya no podrá beneficiarse de una eximente completa. No obstante, el juez podrá valorar esa situación con una eximente incompleta. Analicemos este caso. Imaginemos que una persona recibe un golpe durante una discusión.
En lugar de limitarse a defenderse, utilizó un arma causando lesiones muy graves. Existía una legítima defensa, pero la reacción fue desproporcionada. En consecuencia, el delito existe, aunque la pena pueda disminuir. Considero que esta figura demuestra la importancia del principio de proporcionalidad, pues permite valorar las circunstancias particulares de cada caso antes de imponer una sanción. Excusas legales. Las excusas legales son los beneficios previstos expresamente por el legislador mediante los cuales, por razones de política criminal o interés social, se disminuye o incluso se elimina la pena. Es importante aclarar que la conducta continúa siendo un delito. La culpabilidad tampoco desaparece. Lo único que cambia es la consecuencia jurídica. Entre las excusas legales encontramos supuestas relaciones con provocaciones, determinados vínculos familiares u otras situaciones expresantes regularizadas por la ley. Un ejemplo, pensemos en un padre que actúa impulsado por consecuencias extraordinarias para proteger a un hijo, o dependiendo de lo previsto por la legislación, el juez podría valorar si corresponde o aplica una excusa legal. Las excusas legales buscan humanizar el derecho penal, reconociendo que existen situaciones excepcionales que merecen un tratamiento muy distinto. Hablemos de los atenuantes. Las circunstancias de atenuantes disminuyen la gravedad de la responsabilidad penal porque reducen el grado de culpabilidad del autor. Su finalidad consiste en evitar que la pena resulte excesiva cuando existen circunstancias que justifican una menor reprochabilidad. Esta atenuante puede clasificarse en específicas, especiales e indefinidas. Algunos ejemplos son arrepentimiento, la colaboración con la justicia y el intenso dolor, que determina estas emociones. Una persona reconoce inmediatamente su responsabilidad, colabora con la investigación, ayuda y repara el daño ocasionado. Esta circunstancia podría ser valorada probablemente por un juez al momento de individualizar la pena. Desde mi punto de vista, las atenuantes fortalecen el principio de justicia porque permiten que la sanción sea proporcional tanto en el delito como la conducta posterior del responsable. La embriaguez como causa de atenuación. Finalmente, en esta primera parte analizaremos la embriaguez como posible causa de atenuación de la responsabilidad penal. Es importante aclarar que no toda persona que consume alcohol obtiene automáticamente una reducción de pena. El juez debería analizar cuidadosamente las circunstancias del caso. Entre otros aspectos, deberá determinar si la embriaguez fue voluntaria, si fue buscada a propósito al momento de delinquir o si realmente afectó la capacidad del autor para comprender la ilicitud del hecho o dirigirse a esa conducta. Solo cuando ocurran los requisitos legales podrá considerarse una circunstancia de atenuante. Veamos este caso. Imaginemos que una persona consume bebida adulterada sin conocer su contenido y bajo esa alteración ocasiona un hecho punible. En un supuesto caso como este, el tribunal debería valorar la influencia real que tuvo ese estado sobre su capacidad de comprensión y de autodeterminación. Hasta el momento, hemos estudiado las principales causas de la atenuación de la responsabilidad penal. Fundamentación psicológica de la responsabilidad penal. Okay. Continuando con la exposición, corresponde analizar los fundamentos psicológicos de la responsabilidad penal. El derecho penal moderno reconoce que las personas no siempre actúan bajo condiciones de absoluta racionalidad. Existen factores psicológicos y emocionales que pueden influir de manera significativa en la conducta humana y, por tanto, en la valoración jurídica de un hecho punible. Por esta razón, al momento de imponer una pena, el juez no solo analiza la conducta relacionada, sino también el estado mental y emocional del autor.
Debe determinar si la persona comprendía plenamente lo ilícito que estaba haciendo o lo ilícito de sus actos y si tenía capacidad para controlar su comportamiento. Este análisis permite individualizar la pena y garantizar que la respuesta del sistema penal sea proporcional y justa. Pensemos en una persona que acaba de recibir la noticia de un fallecimiento de un hijo y bajo ese impacto emocional reacciona violentamente durante una discusión. El juez debería valorar si esta alteración psicológica disminuyó su capacidad de autocontrol y en consecuencia si corresponde aplicar una circunstancia atenuante. Yo considero que la psicología desempeña un papel fundamental en el derecho penal porque ayuda a comprender qué deberá de ¿qué hay detrás de cada conducta? Que existen factores humanos, deben ser evaluados antes de imponer una sanción. El estado emocional y pasión. Las emociones forman parte de la naturaleza humana y pueden influir en nuestras decisiones. Sin embargo, para el derecho penal, no cualquier emoción tiene relevancia jurídica, solo aquellos que alcanzan una intensidad extraordinaria y afectan temporalmente la capacidad de actuar con serenidad pueden ser tomadas o consideradas por el juez. Entre las emociones o pasiones que con mayor frecuencia analizan el derecho penal, encontramos la ira, los celos, el miedo, el odio y el intenso dolor. Y algunas reaccionan derivadas de una fuerte provocación. No obstante, es importante aclarar que sentir una emoción intensa no significa automáticamente que la responsabilidad penal desaparezca. Corresponde al juez valorar la circunstancia específica de cada caso. Imaginemos a dos personas discuten acaloradamente, una de ellas pierde el control por unos segundos y golpea a la otra. Aún existe una emoción intensa, el tribunal deberá analizar si realmente esa emoción disminuyó la capacidad de autocontrol del agresor. Las emociones explican muchas conductas humanas, pero no justifican cualquier delito. Su importancia radica en que permiten comprender el contexto en que ocurrieron los hechos. El arrebato o ímpetu. El arrebato o ímpetu constituye una de las principales causas de atenuación prevista por el Código Penal venezolano. Se caracteriza por una reacción emocional intensa, inmediata y provocada por una situación considerada injusta. En ese caso, las personas actúan impulsivamente, con un dominio reducido de la razón, aunque sin perder totalmente la capacidad de comprender lo que hace. En la materia de la unidad 3, en el material de la unidad 3, explica que durante estos estados pasionales disminuye momentáneamente la serenidad y el autocontrol, lo que puede justificar una reducción de la pena. Un ejemplo, pensemos en una persona que es humillada públicamente y dominada por la ira, responde de forma violenta en ese mismo instante. Si el juez considera que existió una provocación injusta y una reacción inmediata, podrá aplicar un atenuante correspondiente. Lo importante no es únicamente la emoción, sino la existencia de una provocación suficiente y la relación directa entre esa provocación y la conducta realizada. Desde mi punto de vista, el arrebato demuestra que el derecho penal también estudia la realidad humana, reconociendo que existen situaciones extraordinarias que afectan temporalmente el comportamiento. El intenso dolor. El intenso dolor constituye otro estado emocional relevante para el derecho penal. A diferencia del arrebato, que suele ser una reacción inmediata, el intenso dolor puede prolongarse durante un tiempo y genera profundo sufrimiento psicológico. Puede originarse por una pérdida de un ser querido, una traición, una humillación extrema o cualquier acontecimiento que produzca un fuerte impacto emocional. Cuando este estado influye significativamente en la conducta del autor, el juez puede valorar la existencia de una circunstancia y atenuantes. Imaginemos que un padre que presencia el homicidio de su hijo
profundamente afectado reacciona violentamente contra el responsable, en situaciones como esta, el tribunal debería analizar si el intenso dolor disminuyó su capacidad de autodeterminación. Mientras el arrebato suele ser una reacción impulsiva e inmediata, el intenso dolor responde a un sufrimiento emocional profundo que puede mantenerse durante un periodo más prolongado. Causas especiales de provocación. La provocación constituye una circunstancia especialmente importante en el derecho penal venezolano porque puede disminuir la responsabilidad penal cuando reúne determinados requisitos legales. El juez debe analizar cuidadosamente la gravedad de la ofensa, la relación existente entre las personas involucradas y el tiempo transcurrido entre la provocación y la reacción. El material de estudio señala que también deben valorarse las personalidades de la gente, el contexto del hecho y la intensidad de la provocación para decidir si corresponde aplicar la atenuación. Supongamos que una persona recibe constantes humillaciones y amenazas durante varios días. Finalmente pierde el control y agrede al provocador. El tribunal deberá valorar si la provocación fue suficiente para disminuir la responsabilidad penal. No cualquier ofensa constituye una provocación jurídicamente relevante. Debe tratarse de una provocación grave, injusta y directamente relacionada con la reacción del autor. Agravantes de la responsabilidad penal. Después de analizar las causas que disminuyen la responsabilidad penal, corresponde estudiar aquellas que producen el efecto contrario. Las agravantes. Las agravantes son circunstancias que aumentan la gravedad del delito y justifican la imposición de una pena más severa. Su finalidad consiste en proteger la manera más intensa de los bienes jurídicos cuando el autor demuestra una mayor peligrosidad o mayor desprecio por la ley. Entre las agravantes más conocidas encontramos la premeditación, la alevosía y el abuso de confianza, la nocturnidad y el uso de disfraz y los motivos fútiles. Las agravantes garantizan que quienes actúan con mayor planificación, ventaja o peligrosidad reciben una respuesta penal proporcional a la gravedad de su conducta. Analicemos el artículo 77 del Código Penal venezolano, que son las agravantes genéricas. El artículo 77 del Código Penal venezolano establece diversas agravantes genéricas que pueden aplicarse a numerosos delitos. Entre ellas destacan la alevosía, la premeditación, el abuso de confianza, la superioridad física, la nocturnidad y el uso de disfraz o motivos fútiles. Estas circunstancias incrementan el reproche jurídico porque facilitan la comisión del delito o colocación de la víctima en una situación mayor vulnerabilidad. Aquí puedo mostrar los ejemplos. Si una persona aprovecha la confianza que otra le ha depositado en ella para cometer un fraude o un robo, esa conducta resulta más grave que si el delito hubiera sido cometido sin esa relación previa. Considero que esta agravante fortalece la protección de los bienes jurídicos y promueve un mayor respeto por la convicción social. Residencias, reiteraciones y concurso de hechos punibles. Finalmente, analizaremos tres instituciones que suelen generar confusión: la reincidencia, la reiteración y el concurso de hecho punible. La reincidencia ocurre cuando una persona que ya fue condenada mediante sentencia firme vuelve a cometer un nuevo delito dentro de un plazo previsto por la ley. El material de la unidad 3 distingue entre reincidencia genérica específica y multireincidencia, cada una con efectos distintos sobre la pena. La reiteración, por su parte, consiste en la comisión sucesiva de varios delitos independientes. Finalmente, en el concurso de hechos punibles se presenta cuando una persona debe responder por varios delitos
ya sea porque realizó distintas acciones o porque una sola conducta infringió varias normas. Imaginemos que una persona condenada por robo, que 5 años después de cumplir su condena vuelve a cometer otro robo. En este supuesto, el tribunal deberá analizar si cumple con los requisitos de reincidencia y aplicar las consecuencias jurídicas previstas por la ley. Concurso real y concurso ideal de los delitos. Ok. Continuamos con la exposición, analizamos el concurso de delitos. Esta figura jurídica permite determinar cómo debe responder penalmente una persona cuando existen varios hechos punibles o cuando una misma conducta vulnera distintas normas penales. En primer lugar, encontramos el concurso real del delito, también denominado concurso material. Esto ocurre cuando una persona realiza varias acciones independientes y cada una constituye un delito diferente. Por ejemplo, una persona comete un robo un lunes y días después ocurre un delito de elecciones y posteriormente realiza una estafa. Cada hecho es independiente y genera una responsabilidad penal propia. En segundo lugar, encontramos el concurso ideal del delito. Es que se presenta cuando una sola conducta produce simultáneos varios delitos e infringe varias disposiciones legales. En el material de la unidad 3 de la materia explican precisamente estas diferencias. El concurso real implica varios actos, mientras que el concurso ideal surge cuando un único acto viola varias normas. Imaginemos que una persona coloca un explosivo debajo de un vehículo. Con una sola acción provoca la muerte del conductor, lesiona a un peatón y destruye varios vehículos estacionados. Aunque solo realizó un acto, generó múltiples consecuencias jurídicas. Este sería un ejemplo de concurso ideal. Considero que esta clasificación es fundamental porque garantiza la pena sea proporcional al número de hechos realmente cometidos, evitando sanciones injustas o duplicadas. Intercrímenes. A continuación, analizaremos uno de los conceptos más importantes del derecho penal. El intercrímenes, expresión latina que significa camino del delito. El intercrímenes representa todas las etapas por las que atraviesa una conducta delictiva desde que nace, la idea en la mente del autor hasta el delito que se consume. El material de estudio señala que este proceso comprende una fase interna integrada por la ideación y la deliberación y la preparación de una fase externa, donde comienzan los actos ejecutivos que pueden conducir a la consumación del delito. Es importante destacar que no todas esas etapas son castigadas por derecho penal. Pensar en cometer el delito no constituye un delito. Incluso preparar algún medio tampoco siempre es punible. La intervención del derecho penal comienza cuando la conducta pone en peligro real, bien jurídico y protegido. En este caso, podemos usar una línea de tiempo y observemos esta secuencia. Primero aparece la idea, luego la persona reflexiona sobre ella, posteriormente prepara los medios, después inicia la ejecución. Si el delito no se consuma, puede aparecer figura como la tentativa o la frustración. Finalmente, cuando el resultado se produce, hablamos de un delito consumado. Una persona piensa en robar un banco, compra un arma, estudia el horario. Hasta allí normalmente no existe ningún delito consumado. Sin embargo, cuando entra al banco armado y comienza la ejecución del robo, el derecho penal ya interviene. En mi opinión, el intercrímenes demuestra que el derecho penal no castiga pensamientos, sino conductas que representan un peligro concretando para la sociedad. Actos deliberados. Dentro del intercrímenes es fundamental diferenciar tres clases de actos. En primer lugar, encontramos los actos deliberados, que consisten en las ideas o decisiones internas de un autor. Estos pensamientos permanecen en el ámbito de la
conciencia y por tanto no son castigados. En segundo lugar aparecen los actos preparatorios. En esta etapa el sujeto comienza a organizar el delito. Por ejemplo, comprar un arma, conseguir un vehículo, vigilar a la víctima, elaborar un plan. Generalmente estos tampoco son punibles, salvo que la ley especial disponga lo contrario. Finalmente encontramos los actos de ejecución. Aquí el autor ya comienza directamente a realizar el delito. Es precisamente en este momento cuando se puede surgir la tentativa. Un ejemplo. Una persona compra una cuerda, luego adquiere unos guantes, después estudia la casa de la víctima. Todo eso forma parte de una preparación. Pero cuando rompe la puerta para ingresar a la vivienda, comienza la ejecución del delito. Esta clasificación protege la libertad de pensamiento de las personas y limita la intervención del derecho penal únicamente a las conductas que generan un peligro real. Hablemos de tentativas. Llegamos ahora a una figura muy importante, la tentativa. Existe tentativa cuando un autor inicia la ejecución de un delito utilizando medios adecuados, pero no logra consumarlos por causas ajenas a su voluntad. En el material de la unidad 3 de la materia identificamos tres elementos esenciales de la tentativa: la intención de cometer el delito, el inicio de la ejecución con medios apropiados y la falta de consumación por circunstancias independientes de la voluntad del autor. Es decir, la persona realmente quiere cometer el delito, comienza a ejecutarlo, pero en un hecho externo impidió que alcanzara el resultado. No hay mejor ejemplo. Imaginemos que un delincuente dispara contra una persona con intención de causarle la muerte. Sin embargo, la víctima recibe atención médica inmediata y sobrevive. En este caso no existe homicidio consumado, tampoco podemos decir que no ocurrió nada. Jurídicamente estamos frente a una tentativa. Tipos de tentativa. La doctrina distingue varias clases. La tentativa abandonada ocurre cuando el autor desiste voluntariamente de continuar. Y la tentativa clasificada se presenta cuando, aunque decide, el autor ya realizado contribuye con otro delito. También se habla de la tentativa impedida e inacabada, cuando una ejecución interrumpe por causas ajenas. El autor, antes de completar todos los actos necesarios, fue interrumpido. La tentativa demuestra que el derecho penal no espera siempre a que el daño se produzca. También protege a la sociedad cuando el peligro ya ha comenzado a manifestarse. Vamos con la frustración. En esta parte de la exposición analizaremos la figura del delito frustrado. La frustración se presenta cuando el autor realiza los actos necesarios para consumar el delito, utilizando medios adecuados. Sin embargo, el resultado no se produce por circunstancias ajenas o su voluntad. La diferencia con la tentativa radical en que la frustración, el autor ya hizo absolutamente todo lo necesario para lograr el resultado, es decir, la ejecución está completada, pero el factor externo impide que el delito se consuma. En el material de la unidad 3 de esta materia señalamos tres elementos fundamentales. Primero, la intención de consumar el delito. Segundo, el empleo de medios idóneos. Y el tercero, el que el resultado no produzca una circunstancia ajena a la voluntad de la gente. Imaginemos que una persona dispara contra otra con intención de causarle la muerte. La bala impacta directamente en el órgano vital. Desde el punto de vista del autor, hizo todo lo necesario para lograr el resultado. Sin embargo, la víctima recibe atención médica inmediata y sobrevive. En este caso no hablamos de homicidio consumado, tampoco de tentativa. Jurídicamente estamos frente a un delito frustrado. La diferencia entre tentativa y frustración: para comprender mejor la diferencia podemos utilizar un ejemplo muy sencillo. Si una persona intenta disparar, pero la policía la detiene, antes de hacerlo existe tentativa porque uno ejecutó todos sus actos. Si dispara correctamente, pero la víctima sobrevive gracias a una
cirugía de emergencia, existe frustración, porque el autor sí realizó todos los actos necesarios. Esta figura demuestra que el derecho penal no solo analiza el resultado final, sino también el grado de la ejecución alcanzado por el autor. Delito imposible. Analizaremos ahora el delito imposible. Esta figura se presenta cuando una persona tiene la intención de cometer un delito, pero la consumición resulta objetivamente imposible porque el medio empleado es absolutamente ineficaz y porque el objeto sobre el cual recae la acción no permite reducir el resultado esperado. Lo importante aquí es comprender que sí existe intención criminal, sin embargo, por razones objetivas, el delito jamás podría consumarse. Un ejemplo, una persona intenta envenenar a otra utilizando una sustancia que cree venenosa, pero que en realidad es completamente inofensiva. Existe intención, existe voluntad, pero resulta que nunca podrá conducirla. Otra persona dispara creyendo que su víctima está dormida. Sin embargo, esa persona ya había fallecido horas antes por causas naturales. Aunque el autor quería cometer el homicidio, objetivamente era imposible causar muerte de alguien que ya estaba muerto. Considero que esta figura protege el principio de legalidad, evitando sancionar con delitos consumados aquellas conductas que desde un punto de vista objetivo jamás pudieron producir un daño previsto por la ley. Como conclusión de esta exposición, considero importante destacar 4 ideas fundamentales. 1. Las circunstancias de atenuantes y agravantes permiten individualizar la pena, garantizada que la respuesta penal sea proporcional a la circunstancia concreta del caso y al grado de culpabilidad del autor. 2. El estudio intercrimini demuestra que el derecho penal no castiga las ideas ni los pensamientos, sino aquellas conductas que representan un peligro real para los bienes jurídicos protegidos. 3. La figura de la tentativa, la frustración y el delito imposible evidencia que el sistema penal venezolano analiza cuidadosamente el momento de ejecución del delito y circunstancias que impiden o permiten consumarlo. Y finalmente, considero que estas instituciones fortalecen el principio de proporcionalidad, culpabilidad y justicia, permitiendo que el juez adapte la pena a las particularidades de cada caso y garantiza una aplicación más humana y equilibrada para el derecho penal. Como estudiante de Derecho, esta unidad me permite comprender detrás de cada proceso penal existen personas, circunstancias y contextos que deben ser analizados cuidadosamente antes de imponer una sanción. Agradezco a los profesores, a todos mis compañeros por su atención durante esta exposición. Espero que el análisis realizado haya permitido comprender la importancia de las circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal dentro del derecho penal venezolano. Muchísimas gracias.